a hablar de un tema profundo, ¿sabes? De que a muchas personas nos mueve. Y bueno, es sobre la muerte, porque generalmente lo asociamos con dolor. ¿Ok? Hola desde México, hola, bienvenido. Lo asociamos con el dolor, o con la pérdida, o con el final de algo. ¿Ok? Hola desde Argentina. Hola, hola. Pero, ¿qué tal si empezamos a ver la muerte, ¿ok? A mirarla desde otro lugar, desde otra visión? No desde el miedo, sino desde un lugar desde donde nos traiga paz o esperanza, ¿sí? Justamente este mes, en nuestro grupo de lectura, que estamos leyendo el libro de Brian Weiss de Muchas vidas, muchos sabios, sabes, me pareció importante, bueno, por lo que hemos estado leyendo, traer aquí con ustedes estas enseñanzas que nos trae este libro. Entonces hoy quiero compartir con ustedes esa mirada de este doctor, de que él es un psiquiatra, que a través de regresiones de vidas pasadas, él descubrió que la muerte no es el final, sino una transición del alma. Entonces, mostrándonos que es un paso de nuestro camino, ¿sabes? Para poder seguir aprendiendo y evolucionando. Y bueno, me voy a presentar para los que no me conocen. Yo soy Dayana Bande, yo soy terapeuta holística. Y bueno, mi misión es acompañar a todas esas personas que deseen estar en un proceso de sanación. Les puedo ayudar tanto físicamente o emocional o mental o espiritual. ¿Ok? Hola, buenas noches. Creo profundamente que las almas somos eternas viviendo una experiencia humana y cuando comprendemos que empezamos a vivir, ¿sabes? Empezamos a vivir con más confianza, con más amor y con menos miedo sobre todo. Así que bueno, hola, buenas tardes, buenas. Quiero preguntarles, quiero que a ver, participen chicos para que esto sea dinámico, ¿sí? Para que todos aprendamos. Eh, Cuando ustedes escuchan la palabra muerte, ¿ok? ¿Qué es lo primero que sienten? ¿Qué es lo primero que les llega? No sé. Cuando escuchan esa palabra. No sé. Opinen algo. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Quizás miedo, quizás curiosidad, el fin de la vida física. Sí, correcto. Bueno, si eso es lo primero que te llega. ¿Sí? ¿Qué otra cosa normalmente genera miedo? Vacío, sí. La verdad que el miedo a nunca más ver la familia, total. Total, a mí me generaba mucho miedo, total, total. Pero vamos a ver, no creo, tristeza, sí. Antes de leer el libro, miedo, sí. Ay, qué bueno, aquí hay una participante del grupo y eso es excelente. Y bueno, fíjense que por eso es que vine a traer esto a colación, ¿sabes? A este tema, porque me parece que es algo que lo que expresaron, ese miedo, tristeza, vacío, son las cosas más comunes que sentimos, porque bueno, es lo normal, es lo que nos enseñaron, ¿sabes? Porque la muerte es un tema universal. Entonces, y al mismo tiempo es uno de los más evitados, porque en nuestra cultura todavía existe ese tabú con ese tema, ¿sabes? No se habla de eso, se esconde, bueno, porque se le teme, o sea, es algo que no nos gusta hablar o afrontar, ¿sí? Y es lógico, porque lo asociamos con la muerte, con el dolor, con la ausencia, con esa separación definitiva, ¿sabes? Con las personas que amamos, y no cuesta mirarla de frente porque no sabemos qué hay después. No lo sabemos. Y ahí es donde está el tema. ¿Sí? Entonces, el miedo aparece, ok, vamos a, hola, hola. El miedo aparece porque pensamos que la vida está corta, que llega hasta ahí. Y, sabes, todo lo que somos, entonces, ¿en dónde queda? Se acaba. Y ¿qué es lo que vemos? Que dejamos de existir. Entonces, justamente ahí es donde está el gran tabú, ese miedo a eso desconocido, al que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿sabes? Después de ahí. Ahí es donde está todo. Y entonces, ¿qué pasa? Pero el doctor, el psiquiatra, ¿ok? El doctor Brian Weiss, a través de estos pacientes, de las regresiones que él le hizo, él descubrió algo transformador, que la muerte no es el fin, ¿ok? Él descubrió
que después de morir seguimos existiendo, pero seguimos aprendiendo y seguimos amando. En resumen, una frase simple muy poderosa que él colocó en su libro que me encantó, y es que él dice que no hay muerte, solo hay cambio de mundos. Y eso es algo que, bueno, a través del libro puedes entender esta frase, porque simplemente, te lo voy a hacer solo para que lo puedas, ponértelo algo explícito para que lo entiendas. Imagínate que simplemente por un momento que no hay final, sino que cambiamos de escenario o que cambiamos de casa, ¿sí? Algo para que sea un poquito más explícito lo que él trata de exponer en este libro. Hola, hola. Entonces, fíjate que muchas veces, ¿qué es lo que te asusta? O sea, velo de esta manera. ¿Qué es lo que te asusta de la muerte? ¿Qué es lo que muchas veces la idea de dejar a nuestros seres queridos? Cambio de dimensión, cambio de plano, cambio de escenario, pero simplemente pasamos, lo que muere es la parte física, ¿sí? ¿Qué es lo que más te asusta? Quisiera que me comentaran qué es lo que, la incertidumbre que hay después o el dolor físico. O sea, acuérdense que esto es, la dinámica también es para que ustedes vayan concientizando qué es lo que te asusta, qué es lo que, sabes, te hace quizás estar en un sentimiento de temor, el cómo va a suceder. Ok, interesante. O sea, piensas por un instante de cómo el proceso de la aceptación, el proceso de aceptación, sí. Pero bueno, normalmente, ¿ok? Sufrir antes de morir, el no haber logrado mi sueño. Wow, mira qué buena reflexión. Quiero que sepan que todo lo que están escribiendo eso es para que ustedes mismos se den cuenta en dónde están sus emociones con respecto a este tema. Este tema, sabes, el estar en esta comunidad, el estar en este espacio y el permitirte escuchar, te va a abrir, ayudar a cambiar de perspectiva sobre este tema, sobre esos sentimientos que estás hablando o esas emociones que estás expresando en este momento. Voy a leer. Todos sabemos lo que está pasando ahora, pero no tenemos la idea de dónde vivimos y en qué vamos a convertir. Ok. Bueno, vamos a seguir, chicos. Lo que quiero es que ustedes, a medida que vayan escribiendo las reflexiones que les estoy haciendo, vayan concientizando, y cuando ustedes estén identificando esas emociones que están sintiendo, eso es lo importante para que ustedes vayan avanzando, ¿sí? Entonces, cuando dejamos que la muerte, de ver la muerte como un final, empezamos a verla como un proceso, todo empieza a cambiar, ¿ok? Y eso lo explica este psiquiatra en este libro que estamos leyendo de Muchas vidas, muchos maestros, donde el psiquiatra Brian Weiss descubrió que los pacientes que al morir no nos apagamos, sino que nos transformamos. Es como pasar de una habitación a otra, o lo que el chico dijo, de una dimensión a otra, o de un plano a otro, ¿sí? Porque él en sus libros, en este libro, o en varios, él tiene mucho, pero en este particular que estamos leyendo en este instante, este mes, en sus libros, él relata que bajo estas regresiones, muchos pacientes describían lo mismo, ¿sabes? La sensación de paz, la sensación de liberarse, de volver a la luz. Así que algunos contaban que al morir se encontraban con sus guías espirituales, con sus seres queridos, y que comprendían la vida que no acababa de terminar, que era solo una etapa dentro de un recorrido que para ellos era simplemente largo. Entonces, debemos entender, lo voy a poner como esta metáfora para hacerlo explícita, ¿vale? Vamos a imaginarnos por un instante que nuestra vida es como una obra de teatro, ¿ok? Que cada vida que estamos teniendo es un acto, es un escenario que cambia, los personajes cambian, pero el actor, que es nuestra alma, ¿ok? Sigue siendo la misma. Estamos entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, seguir aprendiendo, creciendo en cada papel o en cada vida que tenemos. A ver, voy a leer. La filosofía más oscura que existe se llama nihilismo.
para que todo lo que creéis se derrumbará. ¿Vale? Cada quien con su punto de vista, ¿sí? Seguimos. Entonces, si aceptamos que la muerte es una transición y no el final, ¿ok? Entonces tenemos que vivir, no tendríamos que vivir con miedo, sino con la certeza de que nuestra esencia va a continuar, ¿ok? Porque no somos cuerpo que tiene un alma, somos un alma que tiene una experiencia en un cuerpo. Entonces, si tú tuvieras la certeza de que tu alma va a seguir viva después de la muerte, escucha esto, a ver qué tal te parece. ¿Cómo cambiarías la manera de vivir hoy? ¿Qué te atreverías a soltar de ese miedo? Es para reflexionar. Quizás amar más, disfrutar más tu presente. Mira que alguien aquí dijo algo interesante antes de no haber logrado sus sueños. Entonces a veces perdemos mucho tiempo en cosas que nos molestan porque no nos ajustamos o no vivimos nuestro presente, ¿sabes? Muchas de estas cosas para que, si las quieren comentar, las comentas y las escriben, pero mucho es para ponerte a pensar, a que cuestiones lo que tú crees. Eso es lo más importante, incluso lo que yo digo. La felicidad de la vida depende de la calidad de cómo pensamos, ¿sí? Está bajo nuestras creencias. La felicidad es el camino. Disfrutar, soltar. Total. Pero fíjate, hasta aquí hemos hablado, o sea, hasta este momento hemos hablado de la transición, ¿sí? Pero vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué prueba podemos tener de que esto es así? ¿Sí? ¿Qué prueba hay? Porque el psiquiatra Brian Weiss, él a través de muchas regresiones, muchos de sus libros, él ve en sus pacientes como, o sea, él encontró muchas evidencias sorprendentes de nuestra alma que no muere, sino que continúa ese viaje, sino que cómo cambia. Entonces te voy a poner unos relatos de unos casos de los que leí, de este libro en particular del que estamos leyendo, de que, por ejemplo, había una paciente con mucho miedo al agua, ¿ok? De que descubrió en estas regresiones que él hizo que una vida pasada había muerto ahogada y al recordarla la liberó esa experiencia, o sea, su fobia empezó a desaparecer, ¿ok? También hubo otra persona que sufría dolores crónicos en el cuello, que en una regresión él vio cómo había muerto ejecutado en una soga en otra vida y al tomar conciencia de esto, él comenzó a desvanecerse ese dolor. Entonces, no son simples recuerdos inventados, porque la regresión venía también, después de eso venía o viene la sanación, porque el cuerpo y mente se liberan de traumas guardados que tenemos, bueno, no sé de cuántas vidas, ¿ok? Eso es algo que incluso la ciencia tradicional no puede explicar. Leo. La vida es solo un triado contada por un idiota. Dios. Ok, sigo. Entonces, ok, hay una pregunta acá para ver. Me gustaría saber si yo fui futbolista o cantante para dedicarme a que tengo mucha duda. Pero es que si tú sientes un llamado a alguna de esas dos cosas, a lo mejor es parte de tu propósito de vida. Créeme que en muchas vidas hemos experimentado muchísimas cosas. Incluso, por decirte, conozco una persona, en este caso, que él no había montado en esta vida caballos y cuando se montó lo hacía muy bien y resulta ser de que después indagando y todo esto, él en una vida pasada, él fue entrenador de caballos. Entonces, cuando uno a veces siente ese tipo de llamados, ¿ok? O miedos, o así como el que él explicaba, que por lo menos hay cosas que no se explican en esta vida, de que por lo menos yo cuando estaba pequeña, te puedo poner un ejemplo, me acuerdo que yo veía películas donde habían personas ahogándose y yo sentía que me asfixiaba, sentía que me faltaba el aire, ¿vale? Y después, bueno, con el tiempo ya eso lo fui como que
no sé si es que lo sané o lo dejé de sentir y bueno, me imagino que con todo esto que yo hago hoy en día, ahora entiendo de que eso fue en una vida pasada, que algo me pasó y por eso, ¿sabes? Tengo memoria de alguna manera y mi inconsciente viendo eso lo recordaba. Entonces, cuando nosotros sentimos algún llamado, tanto a lo bueno con lo que nos guste, o en fobias, o en miedos, o cosas que tú no explicas, que por lo menos me da miedo montarme en un avión y en esta vida no me he montado en avión. Son cosas que a veces no podemos explicar que nos han pasado en otra vida, ¿vale? Lo que en estos casos nos muestra es que el alma lleva consigo muchas memorias existentes, ¿sí? Entonces, y que la muerte no, bueno, que simplemente la muerte no es, no corta nuestra historia, sino que más bien abre nuevos capítulos. Veámoslo de esa manera, ¿sí? Se toma conciencia para poder sanar, sí. Eh, mm, por lo menos él, en este libro, que él hace regresiones tomando conciencia, y me imagino que comparte de lo que él hace, que es la hipnosis, ¿ok? Se puede sanar o sanaba a las personas, ¿ok? No sé qué aparte de eso él hacía, pero por lo menos con las sesiones que yo hago cuando vamos a vidas pasadas y haciendo el cambio de programación, perfectamente sanas todas aquellas fobias o miedos o cosas que tú quieras mejorar o transformar, ¿ok? Simplemente hay maneras distintas de cómo hacerlo, ¿ok? Iba a leer aquí, disculpa que no leí. ¿Cómo encontrarme con el inconsciente, el consciente y el subconsciente? Pero a ver, ¿qué quieres preguntar aquí en sí? Porque para tú poder saber, a ver, tú consciente, vamos a ponerlo así para que lo podamos entender, con la pregunta que me acabas de exponer. Vamos a verlo de esa manera. Del 100%, 10% es consciente y el otro 90%, pongámoslo de esa manera, es el inconsciente. Entonces, a veces, la mayoría de las cosas la tenemos en el inconsciente. Entonces, ahora, ¿cómo tú puedes concientizar situaciones que están ahí y que tú quieres mejorar? Bueno, cuestionando tus creencias, preguntándote constantemente, a ver, por decirte algo, ¿por qué me siento así? No sé, bueno, quiero saber por qué me siento así, pero es que no entiendo, quiero entender. Cuando tú te empiezas a hacer preguntas al respecto de lo que estés viviendo en ese momento, en cualquier situación que tú quieras concientizar, eso te ayuda a o te da luces, o te da vía, o empiezan a dar respuesta de qué es lo que tienes que ver en ese momento. ¿Sí? Ok, yo sigo leyendo acá. Entonces, esa es una manera de ir concientizando situaciones que necesitas saber por lo que estés pasando, ¿ok? En ese momento, en ese instante de lo que quieras concientizar. A ver chicos, vamos a hacer otra reflexión. Los quiero poner a pensar, ¿sí? ¿Qué pasaría si los miedos que hoy cargas no vinieran solo de esta vida, ¿sí? Sino de otras experiencias del alma? ¿Qué pensarías de eso? O más bien, ¿qué alivio sentirías al comprender que tienes la oportunidad de sanar más allá de una sola existencia? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas al respecto? Si quieres escribirlo, chévere. Si quieres comentarlo por acá. ¿Qué piensas al respecto de eso? ¿Sí? Fíjate, te quiero preguntar algo. ¿Sí? Si alguna vez, en algún momento, reflexiona esto, el miedo es innato, sí, es algo que viene con nosotros sí o sí. Lo único que está es en cómo nosotros lo enfrentamos, que no permitamos que él nos domine, ¿ok? Pero yo me refiero cuando te pregunto esto, ¿es alguna vez has sentido alguna fobia, una afinidad a algo o a un recuerdo que no sabes explicar de como si viniera de otro tiempo, de otro lugar, ¿sabes? No sé si lo quieras compartir. Voy a leer aquí. Me ha pasado el temor a las cucarachas y a las alturas, lo inclinado. No entiendo a qué viene ese miedo. ¿Ves? Cosas como esas. Cosas que a veces uno no comprende. Y a las alturas, ¿vale? A ese tipo de cosas son en esta vida, si no has experimentado nada,
por decirte, un mal evento con una cucaracha o algún evento con la altura, son cosas que debemos ir concientizando, permitirnos abrir nuestra mente de que no vienen de esta vida, ¿sí? Eso es lo que quiero que empieces a ver, a cambiar esa perspectiva de la que tienes ahora y que ahora la puedes ver desde otro lugar. Que le empieces a cuestionar lo que siempre has pensado con respecto a esas fobias o esos miedos que puedas sentir, ¿sí? Porque hablar de la muerte, ¿ok? Es una transición. Es como una transición, mejor dicho. A ver, voy a leer. Yo no tengo miedo a nada, pero sí le tengo miedo a los seres humanos, porque ellos sí son putrefacción, de lo peor que existe. Wow. Solo te voy a recordar algo, que tú también eres ser humano y de cómo tú te expreses, estás hablando más de ti, cariño. Así que si hay tanto rencor dentro de ti, ¿vale? Te lo digo con mucho respeto, de corazón, ¿sabes? Tenemos que ver qué es lo que nos tiene tan molestos. ¿Por qué estás de esa manera? ¿Por qué quizás recibes o ves desde ese punto de vista a las personas? ¿Qué tanto molestia puedes tener para ver a las personas desde ese lugar? ¿Sí? Entonces es como muchas veces pensamos que los demás tienen culpa o responsabilidad. Ah, ya, hablas del doble moral. Bueno, sí, existe mucho. Pero, pero bueno, sabes, muchas veces miramos a los de afuera y debemos empezar a mirarnos a nosotros. Fíjate que en esta comunidad, en esta tribu, en esto, lo que yo trato de enseñar o de manifestar para que las personas que estén aquí, ¿sabes? Es a empezarse a ver a uno mismo no en el exterior, sino a entender tus sentimientos, tus emociones, empezar a cuestionar tus creencias. Nadie es consciente, sí, estamos claros. Y por eso te estoy diciendo, esta comunidad está hecha para eso, para que tú empieces a concientizar tus emociones, en dónde están, cómo te sientes, por qué sientes eso, por qué te expresas así, por qué hablas así, por qué eres tan malhumorado o porque no puedes ver lo bueno de la vida. Ok, esa es la idea de esta comunidad. Pero en este caso que estamos hablando de este tema, sigo con lo de la muerte, donde Brian Weiss descubrió que aunque el cuerpo muere, ¿sí? Los lazos del amor permanecen. Y esto es algo que yo quería decir porque hay muchas personas que bueno, obviamente que el dolor físico, hola, este, eh, el dolor físico obviamente que duele, la separación física, sí, pero el amor siempre, siempre lo tienen que recordar, siempre va a estar. Muchos de sus pacientes en regresiones relataban los reencuentros con sus seres queridos. En este libro, él lo relata, donde habían partido o se veían sonrientes estas personas que estaban en paz, rodeados de luz, y ese mensaje que repetían una y otra vez era donde ellos decían, en este libro sale, donde el amor nunca muere, solo cambia de forma. Entonces, cuando nosotros nos permitimos ver otra perspectiva de la muerte y entender esto, estamos hechos a través del amor, totalmente, totalmente. Y si entendemos que la muerte es solo física y no el amor y mantenemos esa conexión, entonces el miedo, ¿vale? Empieza a desvanecerse. Eso es lo que quiero que vayamos como que asimilando, ¿ok? Porque debemos permitirnos vivir el duelo, debemos permitirnos sentir sin reprimir ese dolor, ¿ok? Recordar que nuestros seres queridos siguen existiendo, solo que de otra forma. Entonces, cuando nos abrimos o cambiamos esta perspectiva y podemos entender esto que les estoy comunicando, entonces eso nos permite recibir señales incluso de ellos, sea a través de sueños, de intuición, de sincronías, ¿ok? Eso suele pasar. Yo no sé si en algún momento ustedes han experimentado alguna experiencia con esto. Entonces, donde quizás en algún fallecido, bueno,
haya buscado la manera de comunicarse. ¿Tú quieres ir a la encarnación? No sé a qué te refieres, cariño. Bueno, también debemos tener en cuenta de que transformar el dolor en gratitud, debemos agradecer el tiempo que compartimos y lo que el alma, bueno, esa alma sembró en nuestra vida o en esta vida, ¿sí? Si creemos que la muerte es un final, entonces el duelo se va a convertir en una desesperanza. En cambio, si entendemos que es un cambio, entonces podemos permitirnos llorar, ¿sabes? Por la ausencia física, ¿ok? Y al mismo tiempo sostener la certeza que el amor nos sigue acompañando, pero simplemente desde otro plano. Si hay vida después de la muerte, sí. Entonces, no sé. A ver, después del fallecimiento de mi abuela, la primera semana soñaba con ella, ya no. Y mi esposa la vio cuando estuvo enferma solo un instante. Sí, sí, suele pasar, suele pasar. Muchas veces hemos experimentado experiencias con algún ser querido que lo hemos visto de alguna manera, ¿sabes? Porque ellos suelen hacerse sentir, hacer que están bien. Bueno, la verdad que efectivamente yo sí he tenido la oportunidad, incluso en terapias de personas que han fallecido y han querido transmitir un mensaje y ellos están llenos de mucha compasión, de mucho amor, o sea, de mucha luz y ellos saben y entienden de que el proceso de la persona que está viviendo el duelo es simplemente un proceso. Sí, ellos están ahí para acompañarte y ellos lo que piden es que no te quedes, eh, digámoslo de esta manera, como que pegado a ese sentimiento para que ellos puedan manifestarse y tú lo puedas sentir. Y entonces esa es una manera de también hacerte comprender que indiferentemente de que ya no estén en este plano, ellos se pueden seguir conectando contigo, ¿sabes? Porque como lo acabamos de decir, el amor nunca muere. Entonces, así que bueno, bueno, entonces cuando estamos hablando de a ver, voy a leer aquí, estoy hablando de la encarnación. Me gustaría escuchar un poco del estado de vivir de Nirvana. En Nirvana, no tengo ni idea, de verdad. Entonces, cuando hablamos de la muerte solemos pensar, ¿sabes?, que es el final, pero es que en realidad es una de las más grandes maestras de la vida si lo empezamos a ver, porque si la aceptamos en que no es un final, ¿ok?, sino una transición, entonces el miedo empieza a disolverse, como les dije, empieza a desvanecerse. ¿Sí? Y esto es una invitación a que tú vivas más consciente, más presente, más auténtico, más al día de hoy, para que empecemos a apreciar más lo que tenemos hoy en día, porque lo solemos dejar para después, muchas cosas. Fíjate que Brian Way, este psiquiatra, nos comparte que el alma viene a aprender lecciones y efectivamente lo he dicho en muchas de mis sesiones, siempre nosotros tenemos que ver cuál es la virtud de esa situación de la que tú estás viviendo, sea cual sea, por más dura que sea, siempre te viene a mostrar algún lado, una virtud, ¿sabes? Aquí él habla de las lecciones del amor, de la compasión, del perdón, de la paciencia, de la compasión hacia ti y hacia los demás, del perdón hacia ti y hacia los demás, la paciencia. Entonces la muerte nos recuerda que esta vida es solo una oportunidad para aprender y es así, ¿sabes? Y cuando nos toque partir a nosotros, no nos llevamos nada material. Eso es lo que debemos ver. Solo hemos amado lo que hemos dado y lo que hemos aprendido. O sea, reflexiona, es simple como eso. Nirvana es el estado más elevado que existe en la conciencia, ¿vale? Pero quizás en ese término no sé a qué te refieres. Y como hoy estamos hablando de la muerte, de que no es una transición, de que es una transición. Entonces, fíjense, si sabemos que entonces somos eternos, vamos a verlo de esta manera, según el libro de Brian Weiss, ¿ok?
¿por qué posponemos tantas cosas en nuestras vidas? ¿No lo han pensado? ¿Sí? ¿Por qué dejamos para mañana quizás el perdón o la reconciliación, iluminación o la gratitud? ¿Por qué la dejamos para después? Así que la muerte nos está enseñando a no perder el tiempo en lo que nos nutre a nosotros realmente y lo dejamos siempre para después, porque el rencor o la molestia nos carcome. Entonces es simplemente para que reflexionemos un poco, ¿sí? En dónde está nuestro sentimiento o con quién estamos de cierta manera, ¿sí? Si tú supieras con certeza que la muerte es solo un cambio, ¿qué harías distinto hoy? ¿Qué empezarías a hacer distinto? ¿A quién necesitas perdonar o agradecer o al decirle un te amo? He encontrado y he escuchado personas, papá e hijos que no se hablan o entre hermanos, ¿sabes? Personas que se quieren muchísimo y siempre dejamos las cosas para después. Entonces, como a reflexionar en qué momento estás ahora, no porque te vayas a morir mañana, pero ¿por qué dejarlo para después cuando se pueden acomodar cosas hoy? ¿Cómo podemos hablar del amor si no conocemos la conciencia? Bueno, no sé, es un tema muy amplio, la verdad. Así que bueno, quiero sembrarte unas reflexiones, digámoslo de esa manera. Sabes, la conciencia de la muerte nos invita a vivir con más intensidad la vida. El final del cuerpo no es el final del amor, eso es muy importante. Amo a mis papás, pero la esposa de mi papá es muy celosa y no veo intención de unirme con él a través de él, al contrario. Bueno, la verdad que la responsabilidad de unirte a él, digamos que en vez de ver la esposa que es celosa, pongámoslo de esta manera, ¿por qué más bien no te ocupas de ti, de lo que tú sientes y de que cómo te gustaría hacer las cosas o sentirlas y que se las expreses realmente como las sientes, no esperando de que él te la entienda, sino tú buscando de comprenderte lo que tú estás sintiendo, no esperando de que los demás puedan hacer algo por a ti o por ti, sea para unirte, para reconciliarte, todo esto. ¿Qué te gustaría a ti de cómo fuera y qué harías por ello? Pero tú, no que mi papá debería buscarme, no, ¿qué harías tú? Voy a leer otra. La verdad no guardo rencor, pero no tengo interés en convivir con ella. Bueno, muchas veces decimos no tenemos rencor, pero para que te des cuenta que si estamos llenos de rencor, te voy a hacer una invitación. Ve, ahorita me imagino que ya eres adulto, pero ve cuando eras más niño o más pequeño, cuando la conociste, ve cosas y piensa un poco en qué no te gustaba. Entonces, cuando piensas en ello, ve qué emoción sientes y ahí puedes determinar qué tipo, si sientes rencor o no, ¿vale? Porque muchas veces pensamos que no sentimos, pero cuando nosotros volteamos a ver nuestra infancia, ahí es donde nos podemos dar cuenta de dónde o cómo se guardan esas emociones. Qué ridículo de pensar que alguien puede hacerte feliz o infeliz. Sí. Voy a leer por aquí, a ver chicos, que me escribieron. También hacer las paces con ellos que trascienden y no se perdonó en vida. Sí. Fíjate, en vista de lo que me acabas de decir, Jefferson, no sé si es Jefferson Lesbron, vamos a hacer algo. Se me ocurre hacer algo en este instante, ¿sí? Vamos a hacer una dinámica si están aquí y si desean hacerlo, ¿vale? Me gustaría que lo haríamos. Quiero que cierres un momento los ojos. Vamos a cerrar los ojos en este instante, mientras y cuando puedas. Cierra los ojos por un momento. ¿Sí? Respira, inhala, exhala, inhala, exhala.
Relaja tus hombros, relájalo. Y quiero que te imagines a una persona, la que tú quieras, que ya se haya ido físicamente y que sentías que la querías mucho. Ponla frente tuyo y está ahí. Imagina que lo envuelves en una luz dorada y que lo abrazas con tu corazón y le dices gracias, te amo y sé que sigues conmigo en otra forma. Quiero que respires esa sensación de unión, que sientas la energía y que sientas cómo te puedes transmitir el amor o cómo se transmite ese amor. Puedes abrir tus ojos. A ver, chicos. Esto es de verdad que qué bonito, sí. Y quiero que sepas que, gracias, quiero que sepas que hay muchas maneras de podernos conectar siempre con un ser querido y podernos sentir eso que extrañamos, dependiendo siempre en la fase que tú estés, ¿ok? Pero podemos conectarnos con esas personas de muchísimas maneras. Solo hay que ir aceptando poco a poco para poder ir soltando y entendiendo de que el duelo es una transición, simplemente va a ser pasajera, no estoy diciendo que no duela, sino que va a ser pasajera y vas a ver cambiando tu perspectiva con lo que hoy te he comentado, con lo que hemos hablado o lo que te he comentado a través de este libro, de lo que el aprendizaje que da este psiquiatra, ¿vale? Puedas entender de que es simplemente una transición, ¿ok? Creo que esa es la invitación. Entonces, a ver, a sabiendo de lo que hoy he comentado, bueno, no sé qué reflexión tengan ustedes de hoy vivir más plenamente. No sé qué les parece de vivir más plenamente. No sé a quién puedes llamar a esa persona o escribir a alguien o darle un abrazo a alguien o soltar ese rencor, ¿sabes? Al preguntarte por qué estoy así, por qué estoy molesta de esta manera. No sé si lo quieras escribir, si lo quieras comentar. Porque cuando vives más consciente de la muerte, en realidad nos sentimos más vivos, aunque no lo creas. Entonces, bueno, hoy hemos recorrido un tema bastante profundo como la muerte y vimos que el miedo nace cuando creemos que es un final a través de la muerte, pero que en realidad más bien nos recuerda este psiquiatra a través de este libro, es que no hay muerte, simplemente hay un cambio de mundo, ¿sí? Así que hoy entendimos o exploramos, digámoslo de esa manera, que la muerte es una transición del alma, como relatos de las vidas pasadas que muestran las evidencias que él habla, este doctor, en este libro, en este caso de muchas vidas, muchos maestros. Voy a leer. Está bien si no quiero trabajar en sanar, a no tener contacto con esa persona que no quiere mi bienestar. Sí, en algún momento lo podrás retomar. Si en este momento no lo deseas hacer, no lo hagas. Pero ese momento quiero que sepas que en algún momento tienes que mirarlo, porque ahí, créeme que en una de las cosas cuando uno está más reacio es cuando dices, bueno, si trabajas eso, quiero que lo veas de esta manera, que cambies de lugar.
puede ser que no veas que te quiere mostrar bienestar, pero empieza a preguntar, ¿por qué siento tanta molestia con esto? ¿Por qué me pongo de esta manera? ¿Por qué me afecta de esta manera? Empieza a tratar de entender esa situación para ver qué te viene a mostrar, y así tu densidad de esa molestia con esa persona puede empezar a cambiar de perspectiva. Y recuerda que lo que estás haciendo va a ser para ti. Esa persona es ajena a todo lo que tú sientes. Entonces es por tu propio bienestar, por tu sentirte mejor. Busca la manera de qué puedes hacer tú para sentirte bien con respecto a esa situación que estés viviendo. Olvídate de esa persona. Esa persona más bien te está trayendo algo a ti para hacerte sentir así. ¿Qué tienes que aprender tú de eso? Esa es la pregunta. Voy a leer de este lado. A ver, chicas. Aún tenemos la oportunidad de hacer cambios antes de trascender, sí. De la trascendencia, sí. No es necesario tener a la persona enfrente para trabajarlo, para nada. Como le acabo de comentar a la persona aquí por Insta, que nosotros podemos trabajar con esas personas que estamos molestos, sentimos rabia o porque tanta maldad y todo eso, en cuestionar muchísimo por qué estamos viviendo esas situaciones y no ponernos y entender que lo que estamos viviendo es para nosotros, para sentirnos bien nosotros con nosotros mismos, no para arreglar con las personas, es para tu propio bienestar. Así que bueno, lo que tenemos que ver que la muerte no es enemiga, sino que es una maestra, ¿ok? Nos recuerda que el amor es eterno. Eso es lo que debemos tener en cuenta y que estamos aquí para aprender, para crecer, para amar más, y que cuando comprendemos esto, que somos almas eternas, entonces dejamos de temer a ese final. Empezamos a vivir con más plenitud y eso es lo que buscamos. Así que quiero que recuerdes algo siempre, siempre, siempre. El cuerpo muere, ¿ok? Pero el alma no, nunca. Entonces, el amor nunca muere, solo cambia la forma. Y si tú te grabas eso, de verdad, de alguna manera, entonces tu duelo vas a saber que es una transición y van a desvanecerse muchísimas cosas de las que hoy en día pensabas con respecto a la muerte. Si estuviste aquí hasta el final, pienso que te puedes llevar otra perspectiva con respecto a lo que llegaste. Y esa es la idea, ¿sí? Por eso es que bueno, que si este tema te resonó, ¿sabes? Y quieres seguir profundizando, de alguna manera, te invito a mi grupo de lectura, que es totalmente gratuito, a ti y a ustedes por estar, ¿vale? Porque por lo menos este mes estamos explorando el libro de Brian Weiss, de este autor y de otros que nos ayudan a comprender el alma. Gracias, muy interesante, claro. Gracias a ustedes por estar, de verdad. Y si no, también puedes agendar una sesión holística que ya es personalizada, ya sea para trabajar un miedo, un bloqueo, un proceso, ya es una situación distinta o por un tema muy específico, claro. Entonces, lo que tienes es que recordar de que, bueno, de que no estamos solo en este camino, que somos una comunidad, o esta es una comunidad para aprender y para crecer juntos, ¿ok? Entonces, así que bueno, gracias por regalarme tu tiempo y tu presencia, y que bueno, que estas reflexiones te acompañen y que te recuerdes siempre de que no somos un cuerpo con alma, sino que somos un alma eterna, viviendo una experiencia humana. Así que bueno, nos vemos, gracias. Gracias a ustedes por estar, así que nos vemos en un próximo encuentro con mucho amor y con mucha luz. Hasta pronto y bueno, nada, les envío amor incondicional.